tengo un amor que me tiene penando. Por eso dejé de seguir estudiando. Dejando los libros dejé de estudiar. Por eso me pongo a cantar. Yo por ti no voy a la escuela. Yo por ti dejé de estudiar. Yo por ti no voy al colegio. Y es por ti que no soy colegial. Ay, más o menos con este tipo de canciones, por ahí estuvieron los Goleardos ya cantándole a las chamaconas por ahí en aquellos pueblos, pero tenemos que retomar. Con esto empezamos este noveno episodio de las historias goleardas, porque, híjole, por ahí de 1960 y tantos, nació la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, llamada así estudiantina. No le pusieron tuna porque, escucharon unos discos de allá de las tunas españolas, pero vaya, acabamos de escuchar un tema donde dice que eran estudiantes, antes así llamadas estudiantinas. Entonces era difícil distinguir entre cómo fue mutando, ya llegaremos a esa parte, cómo fue mutando la palabra estudiante a estudiantina y después a tunas españolas. Todo fue naciendo, por supuesto, allí en la península ibérica, pero para empezar a hablar de esto, ya para empezar a hablar de por qué estudiantinas, por qué tunas, por qué goleardos, tendremos que remontarnos a lo que dijimos en el episodio pasado, el episodio número 8. Estábamos que en el siglo X, 1900, empezaron a cambiar estas estructuras. ¿Por qué es importante nombrarlo? Porque recordemos que en aquellos tiempos no hay electricidad, no hay luz, todo se alumbraba con velas. Los monasterios eran los principales autores de los avances tecnológicos en aquellos tiempos, si se puede llamar así, porque eran los únicos que tenían la sabiduría de los libros, de la producción, tenían sus propios huertos. Empezaban con esto dentro de los huertos, pues tenían las hierbas medicinales. Fueron ellos los que empezaron con los hospitales para curar a los enfermos, entre también los enfermos. También resguardaban a la gente que andaba mendigando, a la gente de pocos recursos. Así es que estos se empezaron a llamar ya después hospitales y después hostales. Vaya, eran ellos los que tenían el control o el monopolio de todo lo que se hacía para dentro de una comunidad, porque, ya empezaban a hacer esto que vamos a llamar el feudalismo, pero el feudalismo empezó a nacer en tres partes distintas. Empezó a nacer en los reinados, con unos castillos, con el rey como cabeza. A eso se definía el feudalismo, una serie de organizaciones con una cabeza y subsecuentemente bajando de escalafones hasta llegar a lo más bajo, que no eran los vasallos, eran los campesinos, eran los laboradores. Dentro de este feudalismo, en los reinados, también se empezó a hacer el feudalismo en los pueblos y dentro del Imperio Católico, dentro de la estructura de la iglesia. Vaya, encabezada por el Papa, y los que seguían empezaron a ya armarse, ya empezaron a formarse ahí los cardenales y después los sacerdotes, toda la clase clerical, empezando desde el Papa hasta abajo, pum, 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 pum. Y también en los reinados, desde los reyes, los marqueses, los duques, pum, 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 hasta abajo, se empezaba a formar esta clase social dentro del Imperio Católico y también dentro del reinado. Pero también
algo estaba pasando en los pueblos a raíz del nacimiento de, vaya, ya se tenían los pueblos, por decir así, desde los romanos, desde los egipcios, desde los griegos, desde mucho tiempo atrás. Pero fue en esta época, a raíz de que ya dejaron de viajar los tonsurados, estos que tenían el conocimiento que tenían el conocimiento, no me sujete que tenían el conocimiento de la música, y ahora ya la música escrita. Vaya, empezaron a cambiar muchísimas cosas en cuestión del pensamiento. ¿Por qué? Porque aquí fue cuando se empezó a formar lo que llamaremos el pensamiento teológico, las estructuras, así como el feudalismo tenía sus estructuras sociales en los reinados, en el imperio católico, en la clase católica, en la clase, vamos a llamarla los laboratorios, que eran la clase comercial, los campesinos. También empezó a formarse un, ¿qué? Feudalismo en la estructura en la estructura del pensamiento católico, de la teología. O sea, estaba Dios y había arcángeles, ángeles, querubines. O sea, también estaba empezando a formarse ese pensamiento teológico en esa estructura, porque tenían que darle un nombre, tenían que darle un porqué, tenían que darle un sentido. Esto empezó con San Agustín, por supuesto, pero ya empezaba a tener otro poquito más, porque ya se empezaba a retomar las rutas de peregrinación a Jerusalén, y empezaron a formarse. Estas estructuras fueron lo que dieron paso a los primeros caballeros que retomaban el reino. Vaya, estas primeras cruzadas que empezaron a irse a tomar Jerusalén, a retomar el reino católico por orden del Papa, que decía simplemente así, Dios lo quiere. Entonces empezaron a mandar todas estas caballeros, órdenes de caballeros que empezaron a retomar de todas estas rutas de peregrinación, que también, lógico, eran rutas de comercio, que también eran pueblos que tenían que cooperar con el diezmo hacia la iglesia. O sea, vaya a pensar, lo tomaron como si fuera retomar lo que eran los territorios para la iglesia. Pero realmente, sin meternos tanto en política, vamos a dar un pequeñito repaso, porque lo que nos interesa aquí es el pensamiento goliardo que dio a paso a las estructuras, a las hermandades, para después darle paso a las tunas y a las estudiantinas. Pero todo tuvo que tener un principio, y este principio se fue armando con varias situaciones políticas, teológicas, sociales, comerciales, religiosas. Vaya, muy importante las rutas de peregrinación y las rutas de comercio, pues para que se pudiera dar esta estructura. Pero más que la estructura, para que empezaran a nacer las universidades, se tuvo que tener este pensamiento, porque, ok, durante 300 años se empezó a formar estas estructuras sociales con ese pensamiento, el pensamiento teológico. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque el pensamiento teológico dio a la aceptación y al aprovechamiento de los monasterios. Y de los monasterios se aprovechó para poder hacer esas estructuras sociales de los pueblos a un lado de las iglesias, a un lado de los monasterios, y también los hospitales. Y ahí se empezó a centrar el comercio, porque las tierras que pertenecían a los monasterios, en conjunto con las tierras que pertenecían a los reyes, a estos marqueses, a este feudalismo, fue lo que empezó a dar las condiciones para que la sociedad empezara a crecer económicamente, comercialmente. Vaya, el 90% se lo llevaban los reyes y la iglesia, y el otro 10% los comerciantes, pero eso siempre ha sido, nunca ha cambiado. Ahora, vaya, en estas estructuras sociales
la estructura de los reyes empezaba desde el rey y de ahí los hijos del rey, los marqueses, los ducados y todo, pero todo tenía que ser familia, digo, vaya, también hasta se tenían que casar entre primos, la iglesia tuvo mucho que ver para poder controlar un poco eso, tenía que dar un permiso, o sea, estamos metiéndonos en muchísimas cosas de historia, pero trataremos de no tomar tantas cosas de la historia, de dar puntos específicos para poder llegar a lo que nos interesa a nosotros, que es el nacimiento de las tunas y estudiantinas. Pero vaya, estas estructuras que se empezaron a formar en los reinados tenían que ver mucho con la educación que se estaba empezando a dar, estos estudios generales que se hicieron para que los puestos en la iglesia, los cardenales, los sacerdotes, todo eso, pudieran ser ocupados también por la nobleza. O sea, hay que tener en cuenta que la nobleza tenía que primero, por decirlo así, tener un bachiller en teología, lo que se andaba armando como teología, conocimientos de la iglesia, para poder ser un clérigo, para poder ser un sacerdote, para poder ser alguien graduado. No se llama graduado porque eran cátedras, vaya, precisamente se llamó cátedras porque era una catedral la que estaba autorizada para dar estos estudios, porque eran los únicos que podían estudiar latín, eran los únicos que podían estudiar la música, tenían conocimientos ya de la escritura de la música, y también tenían conocimientos de los libros que se resguardaban, las griegas, Aristóteles, Sócrates, todo ese conocimiento lo tenían nada más en los monasterios, eran los encargados ellos de hacer esas escrituras y también pasarla y enseñar a los hijos de los reyes. Estos hijos de los reyes que iban a heredar el reino, ya posteriormente cuando se hicieron los reinos, solo lo podía heredar uno, pero pues tenían muchos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hijos. Recordemos que la vida en aquel tiempo, realmente un abuelo, una persona ya mayor terminaba sus días como por ahí de los 45 años, entonces tenía que vivir la vida. Se vivía así, claro que el tiempo pasaba mucho más lento porque no había la tecnología que ahora, o sea, el tiempo pasaba mucho más lento, los días se percibían mucho más largos. Y más dentro de los monasterios, que todo era callado, todo era silencio. Algunos se dedicaban a laborar en el jardín, otros a construir, otros a rezar, otros a transcribir, otros a enseñar el latín, otros a curar enfermos, otros a pasarse de monasterio en monasterio para los conocimientos, para los cantos gregorianos. O sea, estamos hablando de mucha historia que tuvo que ver mucho con los monasterios. Fueron estos monasterios los que con el tiempo, a lo largo de todos estos años, fueron los que fueron cimentando y amarrando esta cultura del feudalismo, porque eran ellos los encargados de recaudar todo lo que el campesino hacía y también regulaban lo que el campesino hacía, pero la gente de los pueblos, pues esa seguía viviendo su vida con sus celebraciones, con sus fiestas paganas, con su esto y lo otro, y esto lo regía un poquito la iglesia, o sea, como lo quería medio controlar. Tanto que tuvo que amalgamar las celebraciones, poniendo la Navidad, poniendo la Semana Santa, poniendo, ya con el tiempo, todo esto lo tuvo que poner para poder aprovechar las fiestas que se hacían dentro de los pueblos y decir estas fiestas las vamos a hacer nosotros y nosotros vamos a regular la fiesta y la diversión. Es por eso que puso que la cuarentena, que puso que las posadas, que puso todo esto lo puso la iglesia para poder absorber esas costumbres que tenían los pueblos. Lo mismo que se hizo aquí en la Nueva España, en la América descubierta. Y todo eso lo reguló la iglesia, por eso es que tenemos tantas festividades y de ahí afortunadamente dentro de todas las fiestas patronales
hay festivales y concursos y celebraciones donde las estudiantinas y las tunas son muy importantes para las celebraciones y para los festivales, vaya. Entonces, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Entonces, al momento de tener estas celebraciones ya controladas, fue la iglesia que ya había puesto sus escalafones con este feudalismo clerical, ya había puesto los párrocos, los padres, los sacerdotes, los obispos, los papas, o sea, toda esta clase que empezaba desde abajo hasta arriba. Dentro de ellos también estaban los oblados, también estaban los tonsurados, también estaban los clérigos, estaban los oratorum, o sea, había varios tipos de monjes que pertenecían a un monasterio, pero que tenían diferentes cosas que hacer. Entre ellos estaban los que daban la cátedra, los que enseñaban a los príncipes, a toda la gente del feudalismo de los reyes, a toda la gente que tenía entre comillas, en aquel tiempo el poder, para poderlos hacer sacerdotes y estos sacerdotes obispos ocuparan puestos importantes como marqueses, pero ya pertenecían también al reinado, ya eran hijos de reyes. Estos hijos de reyes, algunos que ya no alcanzaban un marquesado, que ya no alcanzaban un ducado, se volvieron caballeros, y estos caballeros eran los que viajaban a la reconquista de las rutas de peregrinación y de las rutas de comercio. Estos mismos caballeros eran los que a su vez también se llevaban otros oblados, otros tonsurados y eran ellos mismos que empezaron a hacer este tipo de hermandades. Recordemos que había varios tipos de caballeros, los templarios, los cistercienses, o sea, los dominicos, o sea, había varios de todas las comunidades diferentes que pertenecían a un monasterio, ya sea dominico, ya sea San Francisco, franciscano, después aparecieron los jesuitas, bueno, esto con el tiempo, cuando aparecieron las universidades. Pero ¿por qué es importante? Porque fueron ellos los que, a raíz de recorrer toda la península ibérica, pero también toda Inglaterra, Francia y todo eso, nacieron caballeros de todos tipos y de todos lados, y todos estos caballeros venían con un estudio de la iglesia, venían preparados teológicamente para poder mediante el conocimiento de la palabra, del latín y también lógico, si pertenecías a un monasterio y te educaban en un monasterio, tenías conocimientos de latín, conocimientos de música, conocimientos de teología, hasta que eras bachiller. Ya después, cuando se empezaron estos estudios, estos eran llamados los estudios generales. Fue por ahí de 1100 y cachito cuando empezaron las primeras universidades. Me parece que fue la de Toledo, Oxford, ahí en Francia, Inglaterra. Entonces, cuando aparecieron estas primeras universidades, vaya, llegaremos a por qué aparecieron, pero ya empezaron la reconquista, y se dio cuenta el Imperio Católico que haciendo la reconquista tenía más territorios y podía aprovechar esos territorios, porque dentro de estos territorios ya había empezado el comercio, los oratorum, ya habían empezado también con esta misma sociedad. Esta misma sociedad, vamos a llamarla así, aunque no era tanto así, pero vamos a llamarla también fue feudalista. También esta sociedad feudalista, donde el comercio, aquel comerciante de repente ya se quedaba. Recordemos que habían estado, vamos a hablar nada más de la península ibérica, ya habían estado bajo dominio andaluz, bajo dominio musulmán, pero ya se estaban retirando, ya poco a poco se estaban retirando, y esos ya habían logrado mucho comercio y habían logrado tener, se había hecho una unión en cuestión de instrumentos, en cuestión de comercio, en cuestión de costumbres, en cuestión de todo. Ya se había armado una sociedad diferente a la que se tenía antes del dominio, a la que se tenía con el dominio romano. Ahora, con esta amalgamación, muchas costumbres, mucha música, muchos instrumentos,
muchas costumbres se liberaron, ellos seguían en su cotorreo, pero también el comercio ya había crecido. Entonces, dentro de esa sociedad ya había escalafones, gente que tenía dinero para construir a lo mejor sus casas un poquito mejor, para tener un poquito mejor de alimento, tener ganado, tener esto, del otro, lo demás. Recuerdo que también el comercio del ganado llamándose de ovejas, tocaremos ese punto muy importante. Las ovejas merino fueron muy importantes en esta sociedad para distinguir el reinado español en un futuro. Pero todo este comercio daba paso a que dentro de las comunidades alrededor de un monasterio, alrededor de un castillo, porque ya se empezaron a formar castillos, al momento que empezaron a aparecer estos caballeros que eran hijos de reyes, entonces ya se les daba un castillo, ya empezaban a tener dominio sobre ciertos territorios, y dentro de esos territorios había un monasterio, había una iglesia, vaya, aquí lo llamaremos en la Reconquista, lo llamaremos encomienda, pero allá se llamaban reinados, reinos feudales. Entonces, dentro de esos reinados había un caballero o dos o tres que formaban parte de esta sociedad, y dentro de estos caballeros pues eran marqueses, le rendían a un marqués, había vasallos, va a ser muy complejo tocar estos temas porque se necesita tocar muchísima historia, pero a grandes rasgos había un marqués, un ducado, unos caballeros, un feudalismo clérigo, un feudalismo campesino y un feudalismo de reinados. Todos esos tres mezclados, pero todos conviviendo en ciertas fiestas paganas. En estas fiestas paganas se mezclaban. En un tiempo muy futuro se cambiaban de roles. Lo tocaremos después. Porque eran en estos 300 años fue armándose un nacimiento del pensar teológico. Este pensar de San Agustín a lo largo de estos 300 años, y con la convivencia de todos estos, vamos a llamarlos tres pueblos, que era el feudalismo de los reyes, el feudalismo de clase, las cortes, las cortes tanto francesas, Inglaterra, aparecieron después de los 100 años, pero, de la guerra de los 100 años, pero ya era este feudalismo. Y ahora, el feudalismo de los reyes, el feudalismo clerical y el feudalismo de los campesinos, todas estos tres grupos sociales que se fueron uniendo estaban dominados por una cosa nada más: la teología. Bueno, pues esta teología, que fue un pensamiento con un temor y con un amor a Dios, empezó a cambiar por ahí del siglo XII, a la entrada de las universidades con San Francisco. En estos 300 años fue que los caballeros empezaron a tomar renombre porque fueron retomando la conquista, entonces eran muy respetados, y aparte tenían toda la investidura de Santiago, del patrón Santiago, en su caballo, pero fueron ellos los que empezaron a tener cierta vestimenta en cuestión de su capa, de su vestidura, de todo eso, porque la mayoría de ellos tenía el signo de haber hecho la ruta de Compostela, porque era una penitencia para todo la península ibérica, para todo Francia, para toda Inglaterra, para Portugal, hacer esa penitencia, tanto la peregrinación a Jerusalén, que es lo que estaban retomando precisamente, por eso se hicieron las cruzadas, también por los cátaros, pero eso es un poquito después. Por eso empezaron las universidades, a raíz de los cátaros, pero a raíz de la toma de la Reconquista, empezaron a nacer este sentimiento caballeresco, eso que retomó después con el tiempo Saavedra y el Quijote de la Mancha. Pero en este pensamiento, a raíz de 300 años, bajo la Reconquista de Jerusalén,
este sentimiento empezó a cambiar porque eran ellos los que empezaron a tener honor y empezaron a hacer ciertos rituales para poder pertenecer a una orden de caballeros y empezaron a ellos mismos nombrarse, los nombraba el Papa y después ahí ellos podían nombrar a otro y otro y eran bajo ciertos rituales que solo los tenían ellos, solo los tenían los caballeros, que era que la capa, que el uniforme, y era una penitencia traer ya la almeja de Santiago de Compostela, de la peregrinación de Santiago de Compostela, y también otros símbolos, símbolos de las iglesias, a lo mejor algunos, los rosetones, a lo mejor los rosetones que hoy portamos y que nos regalamos en las tunas y las estudiantinas, pertenecían a los monasterios. Cada monasterio tenía su insignia, su rosetón, que la identificaba bajo qué orden pertenecía, la franciscana, la dominica y otras que se me van ahí, San Bernardino, San Francisco, los dominicos, en otras órdenes. Mediante esas órdenes se distinguía qué tipo de caballero eras, si eras del caballero del Temple, si eras de la orden de los dominicos, o sea, eran varias órdenes de caballeros y se distinguían trayendo, sí, la insignia de la ruta de Compostela, pero también su rosetón o su cruz que lo distinguía bajo qué orden pertenecía. Dentro de estas órdenes se empezaron a hacer esas hermandades y estos rituales para poderte bautizar como un caballero y tenías que seguir ciertas reglas. Esas ciertas reglas fueron las que les dieron autoridad a estos caballeros, reglas de honor que seguían al pie de la letra, como lo marcaba su teología, como lo marcaba el Papa y como lo marcaban sus reglas. Fue por eso que tuvieron mucho respeto y que llegaron ellos, los caballeros del Temple, a tener muchísima importancia porque regían ellos la economía, regían las reglas de los caballeros, regían las órdenes y también los monasterios. Pero dentro de estos caballeros recordemos que había muchos hijos de príncipes, muchos hijos de los ducados, o sea, de todo el feudalismo, pero también al empezar la entrada de las universidades por ahí del siglo XII, 1150, y de ahí hasta el año 1200, empezaron a entrar dentro de estas universidades, ya cuando se armó la unidad de Salamanca, la de Valencia, dentro de la península ibérica, dentro de estas universidades ya empezaron a entrar los comerciantes, estos oblados, los hijos de los comerciantes, los que de veras tenían dinero, pero ya habían entrado en comercio junto con las órdenes de caballeros. Ya se empezaba a armar esta estructura dentro de los reinados de la iglesia y de los pueblos, los campesinos, los oratorum, regidos por las órdenes de caballeros que andaban por toda Francia, por toda Inglaterra, por todo Portugal, por toda la península ibérica, dentro de las rutas de comercio y de las rutas de peregrinación. Fueron ellos que dieron todas las primeras bases al Papa y al Imperio Católico para empezar a pensar cómo hacer más grande o cómo fortalecer todo este gran territorio. Porque una cosa eran los reinados, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Rusia, Alemania. Una cosa eran los reinados que iban a aparecer después de la Guerra de los 100 años, una cosa eran ellos y otra cosa era el Imperio Católico que regía por todo este gran territorio. ¿Cómo amarrar ese territorio? ¿Cómo dominarlo? ¿Cómo estar pendiente de toda esa recaudación, de todos esos territorios, de todos esos reinados, de todo ese comercio? ¿Cómo ser dueño de todo eso? Pues poniendo universidades, rigiendo ellos la educación dentro de todos los reinos. Es por eso que en el año 1100 y en el año después los años subsecuentes hasta el año 1200, empezaron a nacer las universidades. ¿Por qué nacieron? ¿Por qué tuvo que ver el Papa? ¿Por qué tuvo que ver todas estas órdenes de caballeros? ¿Por qué tuvo que ver los diferentes reinados, Francia, Inglaterra, y por qué se empezaron a pelear? ¿Por qué tuvo que ver todo eso para que aparecieran las universidades?
¿Qué fue lo que los obligó? El pensar de los cátaros, ya la retoma la retoma de todo el reino de toda la península ibérica, la toma de Jerusalén, la aparición de todos estos diferentes monasterios, órdenes, los dominicos, los cistercienses, los franciscanos, San Bernardino. Todo esto, ¿por qué tuvo que ver? La aparición de los goliardos en las universidades en el año 1200. Descúbralo en el episodio número 10 de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ya estamos más a la mitad del camino de Compostela. Así es que yo por ti no voy a la escuela, yo por ti no voy a estudiar, yo por ti no voy al colegio, y es por ti que no soy colegial. Yo tengo un amor que me tiene contento. Yo tengo un amor que me tiene... No sé, algo así. Vemos en el siguiente episodio, el número 10 de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ya empezamos con el nacimiento de las estudiantinas. Nos vemos.